bendiciones, días, también compartiendo con nosotros, gracias al Señor por esto. Bien. Vivimos un tiempo llamado tiempo de Navidad, ¿sí? El pueblo, los hombres, las naciones, cada uno con su, vamos a decir, con su cultura, con su folclore, ¿sí? Celebra aparentemente la Navidad. Digo aparente porque realmente, aunque se hable mucho, se diga mucho, y la familia tiene motivos para acercarse a la mesa y todas estas cosas que tienen que ver con la familia, con el hogar, todas estas cosas, en realidad no conocen el propósito, la voluntad por la cual el Señor Jesús nació. Si bien es cierto, es verdad, el Señor no nació en este tiempo. No. El Señor, por lo que podemos apreciar en la Escritura y a través de la historia, el Señor Jesús no nació justamente en este tiempo. Pero bueno, hay una realidad y hay una verdad. ¿Es verdad que el Señor Jesús nació? ¿Sí o no? Claro que sí que es verdad. Y eso no podemos negar. Mire cómo son las cosas. Se cuenta, se narra en la historia, y cada vez el pueblo de Israel era de cantar y alabar a nuestro Dios. Lo vemos en los Salmos. Se alaba al Señor por la creación. El pueblo de Israel alababa al Señor también en el tiempo de las primicias, donde se cultivaban los primeros frutos de la tierra. Eso era motivo de alabanza, motivo de reconocimiento y agradecimiento a Dios por los frutos de la tierra. Miren, se alababa a Dios por la lluvia temprana y la lluvia tardía, tenemos en las Escrituras. Bueno, no es de extrañar que cuando nacía un varón en la familia, el primogénito, que se contaba el primogénito de la familia, el primer varón que nacía en el hogar. Por ese primer varón que nacía en el hogar, era motivo de gozo, era motivo de alegría, era motivo de fiesta en el hogar, en la familia, porque ha venido uno más a ocupar el lugar, a agrandar la familia, el hogar. Miren qué importante que era eso, el varón. Por eso en la Escritura señala de una manera muy especial y muy singular al primogénito, es decir, el primero en la familia. El Señor Jesús había hecho mención de esto cuando dice, hablando de, queriendo hacer una comparación, ¿no?, de la fiesta que hay con un varón, dice que la madre, mientras que está con los dolores de parto, ¿no es cierto?, todo esa aflicción, dolor, pero cuando lo tiene, cuando da a la luz un hijo varón, hay gozo. Miren, el Señor Jesús lo dijo eso. Y se olvida la mamá de todo lo que sufrió, de todo lo que pasó durante esos 9 meses y al final cuando da a la luz. Pero era motivo de gozo. Traigo a colación esto para entender un poquito cómo son las cosas. Cuando el Señor Jesús nació, ¿había gozo? ¿Había alegría en el pueblo? El pueblo no sabía nada de esto. No había motivo de gozo, no había motivo de alegría, no había motivo realmente para regocijarse por el nacimiento del Señor Jesús. Todo fue tan traumático porque allí en Belén de Judea tenía que ir los padres, el emperador había dado una orden, ¿no es cierto?, un censo para tomar nota de la cantidad de personas que
habitaban en Jerusalén y cada uno a su lugar donde había nacido tenía que ir. Bueno, imagínense el viaje y todas estas cosas de lo que implicó aquel viaje, desde Nazaret hasta Belén de Judea. Miren, todo lo que pasó, todo lo que ocurrió. Y al fin y al cabo, los lugares donde habían ido estaba todo ocupado. Ya la gente había ocupado los lugares, los hospedajes, las posadas, ¿sí? No había lugar. A lo último, cuando llegó el momento del alumbramiento, ¿sí? El momento de dar a la luz, no quedó otra cosa que ir a un establo. ¿Qué había en el establo? Había algunos animalitos, la escritura no nos dice qué era, pero podían ser vacas, de la línea de la vaca, podían ser ovejas, ¿sí? Todas las ovejas, no mezclado como ahora se ve, oveja, vaca, caballo, no, una línea. Y había ahí bateas para comer y bateas para cargar agua, bateas de madera. Miren, y en una de esas bateas, ¿sí? A ellos se le llama el pesebre, ¿sí? Donde se dan de comer a los animalitos, ahí tuvo que ser puesto el niño Jesús. El rey, como hemos escuchado hace poco tiempo, vino atrás el rey de Israel, había nacido. Miren, nadie se acordó ni nadie dio noticia de esto. Entonces, ¿qué ocurrió? Fue Dios mismo el que se encargó de dar fiesta, de dar alegría, de dar gozo al pueblo. Fue Dios mismo. ¿Y de qué manera lo hizo? Por la anunciación de los ángeles. ¿Y estos ángeles a quién fueron a anunciar? Al gobernador, al gobernador Pilato, ¿a quién? ¿A Herodes? ¿A él se fue? No. ¿A aquellos pastores? Los pastores no eran pastores, que eran personas seguramente que esperaban la venida del Mesías, que hablaban alguna vez de entre ellos acerca del Mesías. No era otra gente más, pastores. Estaban pastoreando el rebaño en la noche, de esa manera, y a ellos se le anunció. Y hubo una canción hermosa. Vino un ángel que se expresó: os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Miren, no para un pueblito, para todo el pueblo de Israel, quiere decir esto. Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Qué grande. Os ha nacido hoy nueva de gran gozo. Ahí está el Evangelio. Allí está la buena nueva. Nueva de gran gozo. Motivo de gozo. Motivo de alegría. Motivo de regocijarse. Que ha nacido el Mesías, el ungido de Jehová, el Rey. Mire qué grande, qué maravilloso. Dios se encargó de eso. Y vinieron los ángeles y alababan a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas, como hemos acabado de cantar, nuestro hermano nos pidió este himno. Y en la tierra, y dice así, de esta manera, escuche bien qué importante. Y en la tierra, buena voluntad para con los hombres. No es la buena voluntad de los hombres, no. Es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Y esa buena voluntad de Dios para con los hombres se ha expresado en la persona del Señor Jesús. Buena voluntad para salvarnos. Buena voluntad para perdonar nuestros pecados. Buena voluntad para pasar por alto los tiempos de esta ignorancia, dice el apóstol Pablo, ahí en Hechos, los tiempos de esta ignorancia. Dios está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos, a lavarnos, a justificarnos. ¿Y todo por qué? Por la obra redentora de aquel niño que iba a crecer, se iba a desarrollar, iba a andar, como hemos cantado, sanando, curando
a los ciegos, a los cojos, toda clase de enfermedad. Los enfermos también espirituales, mire, endemoniados, personas endemoniadas, mire, y también sanando y curando y levantando muertos, mire, resucitando muertos. Ese era su ministerio en la tierra. Buena voluntad, qué gran, qué maravilloso. Lastimosamente, a veces alcanza también al mundo evangélico, que no llegamos a entender la magnitud, no llegamos a entender todo lo que implica, todo lo que significa la dimensión de ese niño que ha nacido aquí en Belén de Judea. Pero para entender algo de esa dimensión, algo de la profundidad, porque se murió, para entender algo de esa profundidad. ¿Quién era el niño? ¿Era el niñito como vemos hoy, allí que hablan del pesebre, allí nada más? Era algo más que eso, algo grandioso, algo que realmente sobrepasa todo el entendimiento. Y para ello les invito, hermano, a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías. Isaías, profeta Isaías. Capítulo 9, pasaje conocido, pero allí nos describe la verdadera y real característica de quién era el niño. ¿De qué manera? Unos 700 años de su nacimiento, el profeta Isaías, guiado por el Espíritu de Dios, escribió la siguiente palabra. Isaías capítulo 9, versículo 6. Podemos leer desde el versículo 1 para tener un contexto general. Miren, Isaías capítulo 9, versículo 1. Miren lo que dice. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, y de aquel lado del Jordán, de Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pastos del fuego. Y ahora viene la declaración de quién estamos hablando. ¿Por qué? Todo esto, ¿por qué? ¿Por qué la alegría? ¿Por qué el regocijo? ¿Por qué el gozo? Y las comparaciones que da. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Que Dios bendiga esta primera lectura de la palabra del Señor. No nos vamos a explayarnos demasiado, hay mucho que comentar sobre este pasaje que acabamos de leer, pero sí vamos a enfocarnos en el versículo 6. Allí se nos declara la característica, ¿sí?, del niño que nace. Allí en Belén se nos dice. ¿Y cómo dice este versículo 6? ¿De qué manera? Porque un niño nos es nacido. ¿No te notas? Un niño nos es nacido. No dice un niño les ha nacido a María y a José. ¿Ah? No dice eso. Sino que dice un niño nos es nacido. Nota el verbo, que el verbo está en el pasado. Sin embargo, esta profecía se escribió 700 años antes de su nacimiento. Mire, ya para Dios daba como hecho, como ya realizado, porque Dios no está sujeto al tiempo como estamos sujetos nosotros. Si Dios pensó, ya lo hizo. Mire, si Dios tuvo en cuenta algo, ya está. No es que va a estar, ya lo es. Así es la cosa delante de Dios. Se nos habla de tiempo también, de tiempo pasado. Allí en Apocalipsis, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Y resulta ser que para nosotros en nuestra era el Cordero murió hace 2000 y pico de años. Mire, ¿de qué manera? ¿De qué forma? Para Dios ya está. Dios no necesita proyectarse. Dios ya la tiene hecho. Lo mismo ese versículo cuando dice el Señor Jesús estando en la tierra. Estando en la tierra dijo esa palabra. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hoy podemos decir, Él ya la tiene preparada. Mire, para Él nada queda fuera de tiempo. Hoy podemos decir que ya hay un lugar para ti en el reino de los cielos. Ya hay un lugar. No es que lo va a estar, no es que lo va a preparar. No, ya la tienen preparada. Mire, así es la cosa. Siempre el verbo es el tiempo pasado, nunca en el futuro. Mire cómo es la cosa. Y acá se nos dice que un niño no es nacido. Quiere decir que ya nació. Mire. Sin embargo, el cumplimiento pasaron 700 años. No es poca cosa. Mire. Un niño no es nacido. Esta expresión, un niño no es nacido, ¿de qué nos habla? Nos habla, hermano, de su humanidad. Qué interesante, ¿eh? Qué importante. Un niño semejante a otro niño, semejante. Mire, un niño que necesitó pañales, sí, dice que lo envolvieron en pañales cuando nació María, no sé, así dice. Le envolvieron en pañales. Un niño que necesitó amamantarse, mire. Cuando fue grande, tenía que desarrollarse, comer, alimentarse. Que sufrió hambre cuando en su ministerio, sufrió sed, sufrió cansancio. En una oportunidad estaba durmiendo tan fuerte que ni siquiera la tormenta le molestaba. Hasta que en medio del mar, allí en la barca, le tuvieron que ir a despertar y decir, maestro, despierta que perecemos. Mire, eso nos habla, hermano, de su humanidad.
su humanidad. Por eso los hombres le tuvieron como uno más entre el montón. Creyeron que uno igual a él. No, era alguien muy singular, único, exclusivo, singular. Semejante a los hombres, no igual a los hombres. Miren, diferente a todos los demás hombres, diferente a todos los mortales de la tierra. Él vino a este mundo, vivió. Un niño nos es nacido, y esto nos habla también que este niño vino de parte de Dios, no vino de parte del hombre. ¿Ah? ¿Podemos entender esto? Este niño, según la Escritura, fue engendrado por Dios. Hemos escuchado aquí hace unos sábados atrás, nuestro hermano Julio nos hablaba de eso, ¿sí? Un niño engendrado por Dios. Su padre era Dios, no era José. El Hijo de Dios, no tanto el Hijo de María, aunque realmente era el Hijo de María. Su madre se llamaba María, pero ¿sabe qué? De María no tenía nada el niño, nada en absoluto, nada en absoluto. María fue como un vientre preparado para nacer el Mesías. No había nada del hombre en ella, en él, perdón. Nada en absoluto. Nacido maravillosamente de una manera milagrosa de Dios, porque estaba engendrado por Dios mismo. Miren, un niño nos es nacido. Niño de Dios dado al hombre, dado a la humanidad. Mire, de esa manera. Porque un niño nos es nacido. ¿Qué más? ¿Qué más dice acá? Hijo nos es dado. El niño nos habla de su humanidad, ¿sí? Sujeto a las circunstancias de la necesidad de la vida. ¿Puedes entenderlo tú? Yo no lo puedo entender. Yo no lo puedo comprender. Mire, imposible de entenderlo. Imposible que el creador de todas las cosas, el creador que sujeta todas las cosas con la palabra de su poder, de pronto venga a ser como alguien sujeto a esta misma creación. ¿Sí? ¡Qué misterio!, ¿no? ¡Qué misterio insondable! ¡Qué misterio que no podemos desentrañar! El que creó todas las cosas, el que sujeta todas las cosas con la palabra de su poder, el que alimenta todas las cosas, se lo dice allí en Colosenses 1:16, creo que si no me equivoco, ahora de pronto viene a ser dependiente de la creación. ¿Sufre hambre? ¿Sufre sed? ¿Sufre el calor? ¿Sí o no? ¿Sufrió el frío? ¿Sí o no? ¡Qué misterio! Que no se puede entender, que no se puede comprender con la mente finita nuestra. Y eso nos habla, hermano, de la profundidad de su gracia, de la profundidad de su amor, hasta dónde llega por salvarnos, por redimirnos. Tenía que ser hecho de carne y de sangre, como dice allí en Hebreo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y librarnos y salvarnos y libertarnos, para darnos liberación, salvación y vida eterna por medio de su muerte. Tenía que ser de carne y de sangre para sufrir, para padecer lo mismo que tú padeces. Por eso es que tal sumo sacerdote nos convenía, porque Él padeció por lo mismo
para entendernos y comprendernos, tal cual, en su humanidad. Siempre mirando desde el aspecto de su humanidad. Un niño no se nació. Miren, esta segunda parte de este versículo que habla de su característica, ¿qué dice? Hijo no se dado. Y aquí nos habla de la otra naturaleza. La naturaleza humana, y al decir hijo de Dios, al decir hijo nos es dado, nos habla del Hijo de Dios, de su naturaleza divina. Es decir, humanidad y divinidad. Estos dos aspectos de su naturaleza, cuando Él estuvo en este mundo, en esta tierra, lo demostró plenamente. Con sus palabras, con su doctrina, con sus afirmaciones acerca de Él, nos hablaba de que Él era Dios mismo humanado. Juan el apóstol, seguramente trayendo a su memoria la imagen de aquella oportunidad cuando le vio allí en el monte de la transfiguración, dijo estas palabras: y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Dios tiene un único hijo, no otro, en su aspecto, en su tipo, el único hijo a la que pertenece, su esencia, su naturaleza. Nosotros somos hijos por adopción, es lo mismo. Miren, su unigénito hijo, el unigénito hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Algo de esto tiene que ver con lo que acabamos de leer en los versículos primeros de Isaías 9. Miren. Y nos habla también de cómo estaba el pueblo, cómo estaba el pueblo en aquel momento. Porque aquí dice claramente, dice: el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Miren, Él es la luz del mundo. Y nos habla en su aspecto moral y en su aspecto espiritual cómo estaba el pueblo. ¿Cómo estaba el pueblo? En tinieblas. ¿Entendía algo de Dios? Tenía la ley, la Torá, leían, sabían de memoria, eran educados según la palabra de Dios, los 10 mandamientos, todas estas cosas. Sin embargo, vivían una vida de muertos, en tinieblas, sin entender y sin comprender la realidad de su vida. Así estaba el pueblo, así estaban los hombres, así estaban los religiosos de aquel entonces. Miren, sacerdotes, escribas, fariseos, todos estaban en tinieblas. Y el pueblo estaba en tinieblas porque los edificadores, los que tenían que enseñar y explicar estos pasajes de las Escrituras, se cuadra nunca, la leían nada más, pero no la entendían. Miren, sí. Hijo no se da. Y esto nos habla, hermano, también del don de Dios. ¿Qué dice Juan, el Evangelio de Juan 3:16? ¿Cómo dice? ¿Alguien sabe? ¿Vos sabés, hijito?
San Juan 3:16, ¿quién sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué más? Que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí hay el don. Hijo nos es dado. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel, aún tú, en esta noche, si aún no te encuentras sin Cristo, pueda ser para ti también. ¿Sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¡Qué hermoso! ¡Qué glorioso! ¡Qué mensaje glorioso! De ese amor incomparable, de ese amor eterno. No hay algo ni parecido ni semejante, es único, no hay otro. Hijo no se da. Qué hermoso. Bueno, ¿qué más? Después de describir esta característica, luego nos habla de su nombre. Y nótese que dice, ese espíritu fariseísta, de saber si sabe o no sabe. Para de alguna manera tenerlo en cuenta, ese es un ignorante, esa es una persona que no sabe. Si va con ese espíritu, es malo, es pecaminoso. Un hermano no debe hacer pregunta a una hermana o a un hermano para hacerle caer. Si no tiene el propósito de aprender, si no tiene el propósito de saber, si no tiene el propósito más bien de guiarlo, pero no para criticarlo porque no sabe. Ese es un espíritu, ¿sabe de qué? Fariseísta. Y no se debe hacer eso. A otro hermano, que uno va creciendo. Yo estoy aprendiendo todavía, con 71 años estoy aprendiendo. No me creo que la sé toda, apenas un poquitito, así chiquitito sé. Apenas. Entonces, pero hubo hermanos, por lo menos puedo decir, que tenía ese espíritu. Le hacía preguntas al otro para hacerlo pisar en el camino, para hacerlo como una zancadilla, pero no con el propósito de aprender. Uno pregunta con el propósito de aprender. Y si esa persona puede decir algo o puede ayudarlo, si uno pudiera saber un poco mejor que esa persona, también nuestro espíritu debe ser el de ayudarlo, de aconsejarlo y de mostrarlos en las escrituras que están errados en cierta parte de la escritura, como hizo esto que le hicieron a Apolo, esta pareja que le hicieron a Apolo, ya no me acuerdo bien. Bueno, ¿ves? Pero siempre con un espíritu de ayuda, no para burlarse de él ni para tener a él en cuenta como un ignorante. Eso no. Este es el espíritu fariseísta, que vinieron al Señor nada menos para ese propósito. Y así varias veces, no es la primera vez. Admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Sabe qué significa la palabra Dios fuerte? Significa Dios todopoderoso. Dios todopoderoso. Eso quiere decir esta palabra. Padre, Dios poderoso, todopoderoso. Lo vemos ahí, se ha leído, toda potestad me da, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Todo poder en el cielo, todo poder en la tierra, sobre toda enfermedad, sobre los espíritus inmundos, sobre la muerte, sobre la naturaleza, transformando lo natural, parando el viento, la tempestad, todo poder, todo dominio, toda autoridad, ¿sí? Todo poder. Y cuando Él venga en gloria, se nos dice, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último, el que viene, dice, y el todopoderoso. Así está escrito allí en Apocalipsis capítulo 1, no la vamos a leer. ¿Qué título, no? Padre eterno, perdón, Dios fuerte. Después viene Padre eterno. Esta palabra Padre eterno, la vamos a mirar, vemos allí. Padre eterno. ¿Por qué es Padre eterno?
es Padre eterno por el hecho de que Él es el creador de todas las cosas. ¿Qué hace un padre para tener una familia? ¿Engendra? ¿Sí o no? Lo engendra. El que engendra es el Padre, ¿sí? En el caso de Él, no es que engendró la luna, la estrella, ni nada. Es el creador de todas las cosas. Y por este hecho de ser el creador de todas las cosas, es también Padre eterno. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. Por Él y para Él. ¿Se dan cuenta? Y después viene príncipe de paz. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Él es el príncipe de paz. Qué importante. Qué importante que es esto. No quedarse con el niño de allí, el niño del pesebre. No. Es algo mucho más que eso. Es el gran Dios, el gran Salvador, el gran Redentor. Es el Hijo, es el niño que nos ha nacido, pero es el Hijo que nos fue dado. Y nos fue dado para salvación, para redención, para vida eterna y para gozar con Él la misma gloria por la eternidad. Dios, gracias, porque Él nació. A Él sea toda la gloria.